El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Muy queridos hermanos que hoy peregrinan a los pies de la Santísima Virgen María. Queridos hermanos que hacen su quincenario. El día de hoy, pues, una mención muy especial del Padre Jorge Iván, que como buen hijo del Señor de la Piedad y de la Virgen María de la Asunción del Quincenario, viene a rendirle pleitesía. El día de hoy, 10º día del quincenario, el Señor nos pone a consideración, por medio de la liturgia, a San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo es el más popular de los mártires romanos. Lorenzo era un español de mucho garbo, era un hombre noble, él mismo tenía mucho dinero y decidió abrazar el cristianismo. Se fue a Roma y ahí en Roma, bajo la persecución de Valeriano, él fue sometido a una terrible tortura. Repartió en limosnas todos sus bienes, todo lo dio. El emperador decía: ¿cómo es posible? Y mandó que lo investigaran. El prefecto de la policía romana, que lo conocía perfectamente, le dijo: ¿dónde están los tesoros de los cristianos? No les era desconocido que todos los cristianos ponían todo en común, es decir, lo daban para compartir con toda la iglesia. Era de suponerse que aquel diácono líder Lorenzo manejaba todas estas
riquezas, entre comillas, de la iglesia. Cuando lo manda a comparecer para ver dónde estaban las riquezas, Lorenzo cita a los lisiados, a los paralíticos, a los leprosos, a los menesterosos, a los enfermos, a los mendigos, y le dice al prefecto: esta es la riqueza de la iglesia en Roma. Aquel hombre se queda asombrado de la respuesta de Lorenzo, pero después pasó a la ofensa. ¿Qué hubiera pensado cualquiera de ustedes? Pues que se estaba burlando de él. Y entonces, encolerizado, lo acusa con el César, con el emperador, y el emperador manda que le den uno de los tormentos más difíciles: morir en la fragua de Vulcano. Acuérdense que Vulcano era el dios del fuego. Y es entonces cuando el prefecto se trata de burlar de Lorenzo y le dice: te vamos a poner en un lecho de brasas y ahí me saludas a Vulcano, le dice. Ahí me dices cómo está Vulcano. Pobrecito San Lorenzo, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, grandioso. Sin chistar, se puso en la parrilla y murió quemado, alabando a Dios, con su riqueza por delante, todos aquellos a los que había él ayudado. Ustedes han visto imágenes de San Lorenzo, cómo se le representa con una parrillita, ¿verdad? Aquí está ahora una de mis hermanas que no me dejará mentir. Antes la carne se asaba en unas como planchitas que se desdoblaban, ¿verdad? Como de mallita, de alambre, y ahí se ponía en el centro la carne. ¿No le hacían así sus papás? Y lo ponían a asar ahí en esas. Pues a San Lorenzo se le representa, mi mamá tenía una de esas, me acuerdo, se le representa a San Lorenzo con una parrillita de esas en la mano. Qué hermosa está la primera lectura. Nos dice: el que mucho siembra, mucho cosecha. El que poco siembra, cosecha poco. Y dice: cuando des algo, dalo de corazón, dalo de corazón, para que tenga efecto. No lo hagas de mala gana, porque Dios ama al que da con alegría. Esto está en la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Dios ama al que da con alegría. Lorenzo repartió en limosnas todos sus bienes. Y fíjense que, como decía San Pablo también en su primera carta a los Corintios, se dejó quemar vivo. La caridad por delante, el martirio, ese viene por añadidura. A veces pensamos que el martirio lo tenemos que buscar nosotros, y no es cierto. Desdichado aquel que busca sufrir. Enfermo aquel que le gusta sufrir. ¿Cómo se llama eso en la psicología? Masoquismo. Un masoquista no es un buen cristiano. Al cristiano le gusta vivir bien, pero si el Señor le pone por delante el sufrimiento y la cruz y el martirio,
que lo acepte en su nombre. Y así fue Lorenzo. Primero la caridad, después le vino la palma del martirio. Él no buscó ser quemado, pero lo aceptó por Cristo. El Evangelio nos dice: si el grano de trigo sembrado en la tierra no se muere, queda infecundo. Así es de que hoy nos dice el Señor, nos dice nuestra Madre Santísima: no le tengas miedo a la entrega total. Comparte lo que tienes. No te vas a llevar nada. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Si siembras mucho, cosecharás mucho. El día de hoy vamos a decirle al Señor que queremos nosotros cosechar mucho, que nos abra el corazón, que nos afloje el codo para poder compartir con los demás, comenzando por los de nuestra propia familia, comenzando por los de nuestro propio entorno. Yo quiero agradecerles hoy a nombre de la sociedad, hermanos meseros, esa entrega que tienen, ese servir con alegría, ¿verdad? ¿No es cierto que lo primero que les dicen es: sirve con alegría? Y al que sirve con alegría siempre le va bien. Al que sirve de mal modo, ¿qué le pasa? Pues lo corren, ¿verdad? En primer lugar, y además ni propina le dan, ¿verdad? Si a mí alguien me está sirviendo con alegría, con gusto, no de mala gana, malmodoso, ¿verdad? Pues yo trataré de corresponder. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Gracias, hermanos, por esa entrega. Gracias por servirnos con alegría. También lo mismo les digo a los hermanos fotógrafos, que siempre han sido pues respetuosos con nosotros, siempre han sido generosos con nosotros. Sigan así, ¿verdad? Y así nos irá bien a todos. Le quiero decir también a la Vela Perpetua: gracias. Ellos son los que diario están todo el día ahí con el Santísimo, ofreciéndole su tiempo, su persona, su oración. Gracias, Vela Perpetua. Y también a ustedes de Renovación, inquietos, alegres, ¿verdad? Generosos. Gracias por su presencia, enriqueciendo a nuestra comunidad. Y que el Señor los bendiga a todos. Amén. De pie.